Bienvenidos amigos a mi canal. Hoy traemos una estrategia súper potente con los indicadores más utilizados por la mayoría de los traders, pero con una configuración bastante precisa. Es una estrategia que encontré en YouTube, de un buen trader supongo, ya que testé la estrategia y me quedé bastante sorprendida de los brutales resultados. Les dejaré el vídeo del que fue tomado esta estrategia en la descripción del vídeo. Le hemos hecho algunos ajustes para tener ese extra de seguridad en las entradas. Tiene altísimos porcentajes de ganancias y una estrategia en la que verás muy claro desde el principio. Así que espero que esta sea tu estrategia y así que vamos a ganarle la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Dos medias móviles exponenciales, una de 10 periodos y una de 6 periodos. Un RSI de 15 periodos con línea media de 50. Un oscilador impresionante en periodo 1, el corto, y un periodo 15, el largo. Y un MACD con configuraciones de 8, 20 y 5. Las velas que utilizaremos serán japonesas de 1 minuto y el tiempo de nuestra operativa de 3 minutos. Esta estrategia ha sido testeada para los brokers Pocket Option y Quotex. Antes de pasar a la configuración de los indicadores, quería comentarte que esta estrategia funciona en los dos tipos de mercado, tanto mercado normal como en el mercado OTC, pero en mi caso personal, los resultados han sido impresionantes en el mercado OTC, así que es donde mejor te lo recomiendo que operes, por lo menos para esta estrategia, lejos de los fundamentales. Estoy en el broker Pocket Option para explicar nuestra estrategia. Primero que nada vamos a añadir los indicadores. Así que pulsamos el botón y añadimos un RSI, un MACD y el oscilador impresionante. Y luego dos medias móviles, así que pulsamos 2 veces. Bien, ahora primero configuramos las medias móviles. La primera en 10 periodos viene por defecto, así que la dejamos. Cambiamos a EMA. En estilos colocaré la línea rojo y más grueso. Guardamos. La siguiente media móvil de 6 periodos, también EMA, y la colocaré en color blanco, también más grueso, y guardamos. Ya las medias móviles las tenemos preparadas. RSI de 15 periodos. En estilos voy a destildar el 70 y el 30. Dejaré únicamente el 50 y un poquito más grueso, y guardamos. Vamos con el MACD, configuraciones de 8, 20 y 5. Y por último, el oscilador impresionante, periodo corto de 1 y periodo largo de 15. Bien, las velas hemos dicho que serán japonesas de 1 minuto y el tiempo de nuestra operativa de 3 minutos. Ahora sí, tenemos todo listo en el tablero. Voy a ocultar los indicadores para que se vea más claro nuestro gráfico. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar mi contenido, porque así YouTube promociona mis vídeos. Así que te invito a que te quedes hasta el final y veas los ejemplos en real para que puedan ayudarte a darte esa seguridad. Y prestando sobre todo mucha atención a los recordatorios importantes al final del vídeo. Muchas gracias. Y un asunto importante también es que desde el día lunes 5 de diciembre tendrás disponible en mi canal de Telegram para señales gratuitas que compartiré con todos mis suscriptores. Así que en la descripción del vídeo te dejaré dicho canal para que puedas recibir desde el mismo lunes estas potentes señales y ganar dinero. Ahora vamos a lo interesante, la explicación de nuestra estrategia. Por supuesto tendremos previamente seleccionado los pares con mayores porcentajes de divisa. Y a diferencia de otras estrategias en las que buscamos tendencias marcadas, aquí buscaremos consolidación. Es como mejor funciona esta estrategia. ¿Cómo lo sabremos? Buscaremos pares en que sea clara la consolidación. Bastará con ver el RSI. Fijaros cómo entra y sale y se mantiene muy cerquita de la línea del nivel 50. Así que esta estrategia vamos a resumirla en 5 pasos. El paso número 1. Elegir un par en el que haya consolidación. Visualmente es muy sencillo y aunque añadiera una línea horizontal,
podéis ver que hay un canal aquí, en el que el precio se mantiene. Así que ya con esto lo tendríamos claro. Pero sin trazar ninguna línea, solo con ver el RSI, sabemos que está en consolidación el precio. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Necesitaremos que las dos medias móviles, la de 10 periodos y la de 6, se crucen. Voy a añadir una línea vertical para que pueda observarse esos diferentes puntos de entrada. Aquí hay un cruce. Paso número 3. Necesitaremos que el RSI cruce, que sea visible, el cruce de la línea media de 50. No puede mantenerse sobre esa línea de 50. Tiene que romperla para que sea segura nuestra entrada. Ese es el paso número 3. Paso número 4. Utilizaremos el histograma del indicador de MACD para esa confirmación extra. En este punto en el que estamos, si añado la línea vertical, sería para entrar hacia la baja. ¿De acuerdo? Ya aquí las líneas se cruzaron. El RSI cruzó. El MACD también se cruzaron las líneas, aunque repito, usaremos sobre todo el histograma. Si coincide que las líneas se cruzan, fenomenal. Ya sabemos que se aproxima ese cambio. Aquí el MACD se cruzó antes de las medias móviles. Entonces estaremos pendientes para poder hacer nuestra entrada. ¿Qué lo confirmará en el MACD? Cuando el histograma, las barras, estén de color rojo, porque voy a entrar a la baja, y crucen la línea 0. Paso número 5. Será el oscilador impresionante. ¿Cómo nos apoyará este indicador? Pues lo mismo que el MACD. Utilizaremos su histograma para esa confirmación faltante. Si las barras están de color rojo y vamos a entrar a la baja y cruzan la línea 0, será un momento para hacer nuestra entrada. En este momento, justo con esta par de divisas que tenemos en el monitor, tenemos el cruce de líneas del MACD, las barras por debajo de la línea 0, el oscilador impresionante también ha cruzado la línea 0 y las barras están en rojo. Sin embargo, no podemos entrar porque estos dos indicadores, tanto las medias móviles, no se han cruzado, como tampoco el RSI. Así que debemos esperar. Voy a volver a explicarlo para nuestra entrada. Buscamos el par. Nos estamos fijando de que el RSI se mantiene sobre la línea 50, así que ya sabemos que hay consolidación y esperamos que rompa. Una vez que las medias móviles se cruzan, ya tengo el segundo paso. Esperamos el MACD y luego el oscilador impresionante. Hago mi entrada a 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos. Si entro aquí, mi operación sería ganadora. Explicamos y ya pasamos a los ejemplos en real. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face just to make you go take it back. I lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline
Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.